Continuamos con el encuentro, este grupo de lectura, pensamiento y diálogo en torno a la crítica de la razón dialéctica. Y bueno, hoy vamos a leer el apartado tercero de la introducción, entonces, ¿no? Vale. ¿Les parece compartir ¿Hace falta, una pregunta, ¿hace falta compartir en pantalla o todos tienen el texto? Yo diría que no, ¿no? Listo, perfecto. Vale, pues el apartado tercero, a ver si se entiende un poco, porque creo que va muy ligado, es sumamente ligado al segundo, pero bueno, el origen de este dogmatismo se tiene que buscar en la dificultad fundamental del materialismo dialéctico. Al volver a poner sobre su base a la dialéctica, descubre Marx las verdaderas contradicciones del realismo. Estas contradicciones habían de ser la materia del conocimiento, pero se ha preferido enmascararlas. Hay que volver, pues, a ellas como a nuestro punto de partida. La superioridad del dogmatismo hegeliano, a condición de que se crea en él, reside precisamente en lo que hoy rechazamos de él, en su idealismo. En él, la dialéctica no tiene necesidad de probarse. En primer lugar, se ha colocado, cree él, en el comienzo del fin de la historia, es decir, en este instante de la verdad que es la muerte. Es Ahí orden. hay una cuestión, vamos así interrumpiendo, dialogando. Si quieren, cuando así hablamos, pueden desmutearse. Esta parte me parece es importante señalar porque lo que va a decir Sartre es que la superioridad del dogmatismo, dice él, ¿no? Hegeliano, reside en que se sitúa en el fin de la historia. Por lo tanto, no tiene que prever el posterior desarrollo de la dialéctica, el posterior desarrollo de la historia. En este sentido, igualmente, hacer alguna aclaración que esta idea de fin de la historia, de que Hegel se coloca en el fin de la historia, es una posición de Sartre. Si bien, que es una posición también bastante difundida, ¿no? Sin embargo, desde especialistas en Hegel van a decir que lo que hace Hegel, que él habla de fin de la historia, y el fin de la historia es el presente, pero no es el fin de toda la historia en el sentido de que no hay más historia, sino que en el tiempo presente, sea cual sea en el momento del desarrollo histórico, se nos va a presentar como fin de la historia. ¿Se entiende esto? Si yo veo el futuro desde el presente, este presente opera como fin de la historia. Es la historia, pensar el fin de la historia como lo que ha sido la historia hasta acá. No en el sentido de realización última de la historia. La historia, en el presente, la historia encuentra su fin en tanto es la realización hasta ahora, ¿no? Eso es lo que diría un especialista en Hegel. Y Thais, ibas a decir algo. Una preguntita, solo aquí he estado a las vueltas con cuestiones de método para un capítulo que estoy escribiendo, y escuchando lo que dices, podría más o menos pensar que solo se haría entonces el movimiento regresivo, o sea, no haríamos la dialéctica hacia adelante al Claro. pensar el proyecto futuro, solo analizar desde el presente como fin lo que ha pasado. Exacto, sí. En el caso, a ver, un especialista en Hegel, porque yo cursé varios seminarios sobre Hegel, justo eso lo hablábamos antes de que comenzara el encuentro con Facundo, es que la dialéctica hegeliana la dialéctica hegeliana, cuando Hegel piensa y escribe, expone el desarrollo de la historia y de su dialéctica, es porque ya aconteció. No prevé el futuro, pero tampoco dice, no dice que no vaya a pasar nada nuevo. Merleau-Ponty en este punto, o sea, acá ya no estamos hablando, por eso hay que tener en cuenta que lo que dice Sartre,
que esto en torno a Hegel es lo que dice Sartre, no es Hegel mismo, ¿no? Siempre hay que tener esa diferenciación. Merleau-Ponty, en las aventuras de la dialéctica, cuando hace una crítica a la idea del fin de la historia como realización y consumación de la dialéctica, resolución de todas las contradicciones históricas, él dice, esto no es Marx, tampoco es Hegel, es Kojev. Eso lo dice Merleau-Ponty. Digo acá que texto escrito en 1955. Listo, no, eso, si quieren, podemos continuar, alguien si quiere agregar algo también. Y aquí viene como la idea de la síntesis apaciguadora, creo que se llama en español, traducción libre, ¿no? Que en las contradicciones podría encontrarse un equilibrio, lo que tengo entendido que Sartre no, o sea, es siempre una contradicción seguida de otra y por esto se mueve la historia, ¿no? Por eso se mueve el ser humano rumbo a la historia. Sí, claro, sí. Esta idea de fin de la historia es de la síntesis superadora y superadora final, ¿no? Donde ya no habría otras contradicciones, ¿no? Es interesante porque esa lectura va a tener tanta... Merleau-Ponty hace, cuando escribe Las aventuras de la dialéctica, esta crítica al fin de la historia, se está refiriendo a él a la ideología oficial del Partido Comunista, al dogmatismo marxista, etc. Pero es interesante porque esa idea de fin de la historia después es retomada por el neoliberalismo. Pensemos en Fukuyama y el texto fin de la historia y la muerte de las ideologías, creo, ¿no? Que él va a hacer una interpretación de Kojev, ¿no? O sea, con el capitalismo liberal, las democracias liberales, ya está consumada la historia. Ok. Dale, sí, continúan. ¿Sí? Es hora de juzgar, ya que después no habrá nada que pueda discutir ni al filósofo ni a su juicio. La evolución histórica reclama este juicio final, ya que se termina en el que habrá de ser su filósofo. Así queda hecha la totalización, solo falta hacer la raya. Pero además, y sobre todo, el movimiento del ser es uno con el proceso del saber. Entonces, como muy bien lo dice Hippolyte, el saber del otro, objeto, mundo, naturaleza, es un saber de sí y recíprocamente. Así puede escribir Hegel. El conocimiento científico exige abandonarse a la idea del objeto, o lo que es lo mismo, que se tenga presente y que se exprese la necesidad interior de este objeto. El empirismo absoluto se identifica con la necesidad absoluta. Se toma el objeto tal y como se da en su momento en la historia del mundo y del espíritu. Pero esto quiere decir que la conciencia vuelve al comienzo de su saber y lo deja que se reconstituya en ella, lo reconstituya para ella en libertad. Con otras palabras, que capte la necesidad rigurosa del encadenamiento y de los momentos que constituyen poco a poco el mundo en totalidad concreta, porque es ella misma la que se constituye para sí misma como saber absoluto, en la absoluta libertad de su necesidad rigurosa. Acá, alguna pregunta, una cuestión para señalar que él, si bien Sartre cita el prefacio de la fenomenología del espíritu, también lo que está teniendo muy presente es Génesis, lo menciona acá, el autor de Génesis y estructura de la fenomenología del espíritu. Es decir, también es la lectura de Hegel, Jean Hippolyte, está muy mediada por estos autores, ¿no? Hippolyte hace la primera traducción de la fenomenología del espíritu al francés, creo, en 1941, si no me equivoco. Por otro lado, lo que aparece, ya que en Hegel piensa la historia a partir del fin de la historia, ¿no? De esta historia de porvenir, se puede reconciliar en una síntesis superadora la libertad y la necesidad.
y también la reciprocidad entre ser y saber, entre ser y conocer. En tanto ya se llegó al momento de, bueno, del saber absoluto, que este saber absoluto es un saber de sí y al mismo tiempo un saber del otro. Del otro, tanto otro autoconciencia o otro objeto. Esa sería la superioridad de la... Es interesante, la superioridad de el dogmatismo hegeliano frente al del dogmatismo marxista es, para Sartre, que es consistente con sí mismo, porque su punto de partida es otro, es la historia ya realizada. Entonces sí se puede pensar en esta reconciliación última y en esta equiparación entre ser y saber. Sí, no, eso. ¿Continúo? Sí, 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 sí. ¿Sí? Vale. Kant puede conservar el dualismo de los númenos y de los fenómenos porque la unificación de la experiencia sensible en él se opera con principios formales e intemporales. El contenido del saber no puede cambiar el modo de conocer, pero cuando se modifican juntos la forma y el conocimiento, y uno por el otro, cuando la necesidad no es la de una pura actividad conceptual, sino la de una perpetua transformación y perpetuamente total, la necesidad tiene que ser soportada en el ser para que sea reconocida en el desarrollo del saber. Tiene que ser vivida en el movimiento del conocimiento para que pueda ser afirmada en el desarrollo del objeto. La consecuencia necesaria de esta exigencia parece ser en tiempos de Hegel la identidad del saber y de su objeto. La conciencia es conciencia del otro y el otro es el ser otro de la conciencia. Claro. Precisamente, ¿quieren hacer algún comentario, alguna pregunta? Porque estoy hablando mucho yo. Acá lo que interesa sobre todo, no, repito, no es tanto qué dice Kant específicamente, sino cómo lo lee Sartre, ¿no? Esta cuestión no se va a dar en Kant, perdón, que puede conservar el dualismo, porque tampoco es una... Kant piensa desde la razón analítica, no desde la razón dialéctica, puede mantener el dualismo entre el númeno y el fenómeno. Lo importante, me parece, de este parágrafo es ver cómo va a pensar Sartre. En realidad lo que está haciendo es una crítica a ver, esta exposición breve en torno a lo que él denomina dogmatismo hegeliano es para criticar la inconsistencia y la incoherencia del, inconsistencia diría mejor, la inconsistencia teórica del marxismo dogmático, que no tiene una fundamentación a priori, dice Sartre, una fundamentación que se dé ella misma, porque el dogmatismo hegeliano en última instancia se da a sí misma su propia fundamentación al ubicarse en el fin de la historia. ¿Por qué? Por la equiparación entre ser y pensar. Si no hay al haber equiparación entre ser y pensar, la historia acontecida tiene como correlato o como el otro lado, como equivalencia, la historia pensada. Y entonces la historia hecha, esto ya también es sartreano, es la historia pensada. En tanto, puedo hacer esto porque me ubico en el fin de la historia. Es lo que señalaba Thais. Es la regresión, el momento regresivo. En ese momento regresivo se da la equiparación entre ser y saber. Ahora bien, cuando la historia es por hacer, siempre va a haber una excedencia del ser con respecto al pensar.
Y en este sentido, profe, ¿cómo funcionaría el dogmatismo marxista? O sea, desde esa lógica, ¿desde dónde estaría pensando esta cuestión justamente de la Ah, historia? ahora lo vemos en el punto que sigue, es lo que va a señalar Sartre, que va a haber una inconsistencia que va a ser la inconsistencia del marxismo dogmático, va a ser la misma que la del empirismo. En última instancia, Sartre lo va a decir mejor que yo, así podemos ir a luego, pero en última instancia opero a partir de la premisa de que el futuro repite el pasado. Mm. Es decir, incluso acá podemos ir hacia más atrás, ¿no? Cómo se justifica desde el empirismo de que mañana va a salir el sol, ¿no? Este es todo un debate entre el empirismo y el racionalismo, ¿no? Característico del siglo XVII, previo a Kant, ¿no? Justifico la causalidad a partir de que si ya pasó antes, va a pasar mañana. Claro, esta cuestión del hábito y la costumbre, ¿no? Creo que Hume tiene una frase que decía que no es la razón la que nos instruye en la causa y el efecto, sino la experiencia justamente, y esto de la repetición de que algo vino antes y luego su consecuencia. Hay que darse capaz, a eso se refiere, profe, con esta cuestión de lo de... Exacto, claro, pero ¿qué tipo de fundamentación teórica tiene eso? A ver, la experiencia tampoco nos dice, fundamentamos todo en la experiencia, pero la experiencia no nos dice, porque toda experiencia es experiencia del pasado en el término del empirismo, ¿no? Claro. La experiencia del pasado no nos dice, no podemos fundamentar en la experiencia del pasado la experiencia del futuro. Incluso no vamos a entrar en este tema, ¿no? Pero tenemos toda la discusión de Popper con el Círculo de Viena en torno al falsacionismo, ¿no? Que siempre puede aparecer un acontecimiento que refute lo anterior, las tesis, ¿no? Se sigue. Sí. Estos parágrafos no son más complicados, no son muy complicados, más complicado el tercero y el cuarto creo que no son complicados, es más complicado quizás, y es más largo, ¿no? Un poco más largo el quinto y el sexto. Pero bueno, continuemos, si les parece. ¿Sí? ¿Quieren que siga leyendo? No. Sí, ¿estás cansada? No tengo problema, pero... ¿Sí? Ah, ok. Bueno, ya pasamos al siguiente, al cuarto. Dice, la originalidad de Marx es establecer irrefutablemente contra Hegel que la historia está en curso, que el ser se mantiene irreductible al saber y a la vez el querer conservar el movimiento dialéctico en el ser y en el saber. Prácticamente tiene razón, pero la cuestión es que por no haber vuelto a pensar en la dialéctica, los marxistas han hecho el juego de los positivistas. En efecto, estos le preguntan con cierta frecuencia con qué derecho pretende el marxismo sorprender las astucias de la historia, el secreto del proletariado, la dirección del movimiento histórico, ya que Marx tuvo el sentido común de reconocer que la prehistoria aún no se había terminado. Para el positivismo, la previsión solo es posible en la medida en que el orden de sucesión en curso reproduce un orden de sucesión anterior, que es lo que tú mencionabas, ¿no, Maxi? Claro, sí. Ahora, ¿cuál es la originalidad de Marx para Sartre frente a Hegel? Que la historia está en curso. No se ubica en el fin de la historia, sino se trata de una razón en curso y que el ser es irreductible al saber. Ahora bien, esta irreductibilidad del ser al saber, al mismo tiempo, Marx la piensa no en los términos de la razón analítica, como lo podría llegar a pensar Kant, sino en términos de dialéctica. Y lo que va a decir Sartre es que
en la praxis, porque cuando dice no tiene razón prácticamente, está refiriéndose a que tiene razón en la praxis, en la práctica. La historia está en curso, no es historia consumada, no es historia realizada, sino que se va dando. Bueno, esta, ¿no? La idea de está en curso, no, la totalización. Pensé que me había congelado yo, pero fue Yo mal. también pensé, pero Pensé lo mismo. Sí. ok, el problema. Probablemente. Aprovecho para hacerte una pregunta, Jacqueline. Sí, dime. El Congreso Iberoamericano, Yo ya mandé mi ponencia, pero ya viste que extendieron el plazo. sí, hasta el 30, pero yo la envié el 13 y me contestaron el 17 y fui aceptada. Felicidades, enhorabuena. Gracias. Yo honestamente la acabo de mandar. La mandé en la semana, creo, el lunes o martes, una cosa así. Ya, entonces espera, porque a mi amiga que también se atrasó un poquito, todavía no le contestan. Pero, chequea tu inbox no el inbox normal, porque está cayendo en spam. Sí. O sea, desde la página del Congreso. Desde la página del Congreso, desde tu email mismo, pero de la carpeta de spam, porque yo lo fui a ver una semana después y dije, mierda, fui aceptada y no lo sabía. Qué bueno que me dices. Lo voy a revisar, ojalá que me acepten. Sí, no, seguro, y estaremos en la misma mesa porque las artrianas no somos muchas. Oye, A no espero ser que los chicos quieran venir a Portugal, al Congreso Iberoamericano, o sea, tienen hasta hoy para enviar sus propuestas. hasta el 30 de octubre. Hasta hoy. No, No, lo extendieron hasta el 30 de octubre. no jodas. Bueno, tienen un mes todavía. Vengan, Ay, vengan a disculpen, se ser me parte cortó de nuestra internet. mesa. Perdón. No, que se me cortó internet. No, Así es. no, nos dimos cuenta, por eso están Pero estoy chismeando congelada. mientras. Que hay una mesa, pero presencial es el Congreso. Hay el Congreso Iberoamericano de Filosofía, va a ser en el Porto, aquí a 3 horas de mi casa. Y bueno, yo sí cumplí el plazo inicial de enviar mi propuesta hasta el 15 y ya fui aceptada, pero hay gente que todavía no fue aceptada porque no envió el plazo en el plazo. Bueno, no voy a decir quién, pero bueno, igual va a ser aceptada, estará conmigo aquí. Y les hacemos una videollamada para que vean que estamos representando a Sartre. Es que la historia, es que de verdad la historia está en movimiento y están moviendo las fechas de entrega final. Entonces era el 15 de septiembre, luego lo recorrieron al 30 de septiembre y ahora lo han recorrido al 30 de octubre. Entonces, para que vean que sí hay movimiento histórico. Pero... No, para que vean cuánta gente va a venir. No hubo presentaciones suficientes. Hay que extender el plazo. Extiende el plazo, extiende el plazo. Hasta diciembre tendremos mesas. Perdón, ya, sigamos. ¿Y vos coordinasteis una mesa sobre Sartre? No, es que son todas las líneas de filosofía. Y mi ponencia fue aceptada. No, uno de los temas es verdad, ética y libertad, ¿no? Jacqueline, es algo así. Y bueno, claro, yo agarré la libertad y fui aceptada. Entonces, una mesa de Sartre en 500 líneas de filosofía va a haber. O sea... Una mesa es tu exposición. Sí, o sea, yo estaré en una mesa y me imagino que me pondrán con otros sartrianos. No creo que seamos muchos. Así que me imagino que Jacqueline estará en la misma mesa que yo. Ay, te entregué. Que estará en la misma mesa que yo, imagino yo. En una semana creo casi que es de congreso. O sea, no creo que haya tantos sartrianos, a no ser el presidente de la Sociedad Portuguesa de Filosofía, que es sartriano. Entonces, es mi orientador. Creo que una mesita nuestra tendremos, pero no puedo asegurar mucho más que esto. A ver qué tal se pone. Sí, va a estar bueno. Y aparte, cuando no haya ponencias que me interesen, turisteo, o sea, no hay problema. La universidad lo va a pagar, así que... Pero bueno.
Bueno, Oye, sí se quedó, sí se quedó grabando. Es que pensé que como tú te habías salido, a lo mejor se había detenido la sí, yo grabación. también temía eso, pero no, sí quedó No, grabando. se me quedó a mí como anfitrión y te acabo de pasar el cosa a vos. No sé por qué pasó eso, pero pasó. Bueno, continuamos. Sí. Esto, así el porvenir es repetición del pasado. Hegel hubiera podido contestarles que preveía en el pasado al volver a trazar una historia cerrada y que, en efecto, el momento que se plantea para sí en el curso de la historia viva, solo puede sospechar el porvenir como verdad incognoscible para él de su incompletud. Pero el porvenir marxista es un verdadero porvenir, es decir, en todo caso nuevo, irreductible al presente. Sin embargo, Marx prevé, y más aún a largo, que a breve A plazo. breve plazo, claro. De Ay, hecho, ajá, no, 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 no. Disculpa. de hecho, el racionalismo positivista, aunque no solo se ha quitado el derecho de prever, sino que al ser el mismo prehistórico en el seno de la prehistoria, sus juicios solo pueden tener un alcance relativo e histórico, incluso cuando conciernen al pasado. Así el marxismo, como dialéctica, debe poder rechazar el relativismo de los positivistas. Y que se me entienda bien, el relativismo no solo se opone a las vastas síntesis históricas, sino al menor enunciado de la razón dialéctica. Digamos lo que digamos o sepamos lo que sepamos, por muy cerca que esté de nosotros el acontecimiento presente o pasado que tratamos de reconstituir en su movimiento totalizador, el positivismo nos negará el derecho de hacerlo. No es que juzgue que la síntesis de los conocimientos es completamente imposible, aunque más bien vea en ella un inventario que una organización del saber. Sencillamente la juzga imposible hoy. Hay que establecer contra él cómo la razón dialéctica puede enunciar hoy mismo, si no, claro está, toda la verdad, por lo menos verdades totalizadoras. Bueno, acá se ve la forma en que, ante todo, ¿no? Cómo retoma Sartre la idea marxista de prehistoria de la humanidad, que frente a la historia que estará por venir, que esta prehistoria de la humanidad, esto aparece sobre todo en los escritos de juventud de Marx, ¿no? La prehistoria de la humanidad es la historia de la necesidad frente a la verdadera historia, que es la historia de la libertad, que es algo por venir. Marx prevé el futuro y esto que dice, ¿no? Más aún a largo plazo que a breve. Por otro lado, la forma en que el positivismo, esta oposición que hay de base entre el marxismo y el positivismo, en el cual, en esta oposición que hay de base entre marxismo y positivismo, el problema es que el marxismo dogmático, intenta fundamentarse en el positivismo, cuando el positivismo niega al marxismo en términos de fundamentación teórica. Por otro lado, lo que me parece también interesante y que hablas mucho sobre Sartre es este rechazo al relativismo. Esto aparece tanto en El ser y la nada como en Verdad y existencia, bueno, como acá en la crítica de la razón dialéctica. Sartre no es relativista, es más, él habla del relativismo como una actitud que se puede dar en un momento histórico, etcétera, ¿no? Incluso a ver, en El ser y la nada, ¿no? Hay un absoluto que es el absoluto no sustancial, ¿no? Que es el ser para sí. Incluso en Verdad y Existencia, cuando él dice que la verdad es histórica, eso no significa que sea relativa, porque es relativa en relación al momento histórico, pero en ese momento histórico es absoluto, ¿no? Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien,
la pregunta en torno a la verdad, que no, eso es importante también, no, la razón dialéctica tiene que ser capaz de darnos verdades. Si bien no toda la verdad, verdades parciales, por lo menos verdades totalizadoras, que se van manifestando. En este sentido, se aleja también del relativismo. Hablar de verdades parciales o hablar de verdades totalizadoras, que son totalizaciones, recordemos esto y todavía no entramos a la parte de las totalizaciones parciales, ¿no? Pero esta idea de totalización parcial es fundamental en el pensamiento de Sartre, y estas pero que no tienen que ver con totalizaciones relativas como las puede pensar el relativismo, ¿no? ¿Algún comentario? Pues yo creo que podemos hacer un parágrafo más, si ustedes están de acuerdo. Sí, sí, totalmente. Sí, sin problema. ¿Quieren que siga yo? Sí, sí, vos, a ver, si estás cansada, no. No, yo no tengo problema, pero bueno. Aprovechamos que todas las voces de doblaje para Latinoamérica son mexicanas y usamos la voz de... Pero mi acento es muy chilango, entonces... Ay, yo estoy re A mí no me acostumbrada, gusta, a así mí que- no me gusta, pero bueno. Yo soy la más acostumbrada, así que dale. Pero, ni modo, es lo que hay. Eh, pero hay algo más grave. Hemos visto que la apodicticidad del conocimiento dialéctico implicaba en Hegel la identidad del ser, del hacer y del saber. Ahora bien, Marx empieza por plantear que la existencia material es irreductible al conocimiento, que la praxis desborda el saber con toda su eficacia real. Desde luego que esta posición es la nuestra, pero Bueno, provoca... ahí está bien claro, ¿no? Disculpen, interrumpo. Esta es nuestra posición, dice Sartre. Esto es irreductible. El saber a la praxis, no, perdón, la praxis es irreductible al saber. La praxis siempre va desbordando al saber. Esto también me parece que es una de las claves para pensar lo que señala en cuestiones de método en torno a que la filosofía insuperable de nuestra época es el marxismo, puede ser superada, dice. En este momento no ha sido superada. Pero porque no Sartre dice las condiciones materiales que lo engendraron no fueron superadas. Ahí me parece que está la clave para esta idea de que la praxis desborda al saber, nos da también las pautas para pensar esto que dice Sartre en torno a la relación entre la filosofía y la historia, entre la filosofía y la praxis, ¿no? Si fue superado el kantismo o el hegelianismo, es porque la praxis puede desborda a la praxis, la historia, desborda a el saber. Sí, Thais. No sé, se me ocurrió aquí, no sé, que esto, bien o mal, no lo nombra, pero se basa también en la fenomenología de Husserl, en la idea de que nunca puede abarcar todo el fenómeno. Todo lo del fenómeno del ser y ser el fenómeno, ¿no? O sea, lo que yo puedo saber sobre este objeto, sobre la historia, o sea, aquí tomando la historia como el tema principal de crítica de la razón dialéctica, pero bueno, siempre es mi experiencia, siempre mucho más de lo que yo puedo, del perfil que puedo yo acceder, por más que yo pueda acceder a varios perfiles, ¿no? O sea, el ser del fenómeno es inalcanzable, aunque el fenómeno del ser te remita ya, pero no te da toda la completud, ¿no? Y de ahí también me pasó por la cabeza la parte de la praxis, y perdón hacer los puentes con el ser y la nada, pero es el libro que incluso está siempre aquí al lado. Ahora está lo imaginario también y la trascendencia del ego, pero bueno, que en portugués tienen la misma portada, es ridículo. Pero bueno, la segunda parte me remite a lo que es, a ver, deja volver aquí.
cómo la experiencia no es solo conocimiento. O sea, cómo nuestra conciencia es reflectida como conocimiento, pero tiene toda la parte reflectida, la parte pre-reflexiva, ¿no? O sea, nuestra experiencia, nuestra praxis, nuestra vivencia es mucho más que lo que pueda yo poner en términos de conocimiento. Claro. No Sí. sé si divagué mucho o si voy bien. No, pero además que esto que, primero, yo cada vez estoy más convencido de la continuidad entre los planteos del ser y la nada y de la crítica de la razón dialéctica. Hay un artículo de Florence Cayemae, no sé si lo conocen, que se llama La crítica de la razón dialéctica y, entre signos de interrogación, una fenomenología de la praxis. En ese texto lo que la autora señala, o lo que la autora señala, la tesis de la autora, es que Sartre, en la crítica de la razón dialéctica, no abandona el método fenomenológico, aunque no nombre mucho a Husserl, pero no lo abandona, sino que lo que hace es hacer una descripción fenomenológica de la praxis. Y cómo operan, va mostrando cómo operan las categorías ontológicas del ser y la nada como fundamento de la crítica de la razón dialéctica. Y en este sentido, claro, ya en la experiencia perceptiva, el objeto, la cosa, al romper, a ver, no al romperse, perdón, al no existir la oposición entre el númeno y el fenómeno, el objeto es un siempre más. Nunca voy a poder tener una experiencia absoluta del objeto, porque el objeto es, en la fenomenología de la percepción, Merleau-Ponty dice lo siguiente: la totalidad del objeto es el objeto visto desde todas las perspectivas espaciales, pero también temporales. Entonces, nunca puedo llegar a tener un conocimiento absoluto de ese objeto. Siempre, ¿no? Son aristas, son escorzos que se me presentan. Bueno, en El ser y la nada, cuando Sartre habla de la razón de la serie de apariciones, yo tengo acceso por medio de la experiencia a una cantidad de apariciones. Ahora bien, la razón de la serie de todas las apariciones no la voy a tener nunca. Digo, sería la cosa vista desde todas las perspectivas espaciales, es imposible, porque sería, no es que me voy corriendo y voy rodeándola, sino es ver todas las perspectivas implican perspectivas que no puedo acceder perceptivamente, y además también son las perspectivas temporales. Sí, me parece que está muy bueno lo que estás señalando, Thais. A veces se me da. Yo siempre me acuerdo, bueno, yo uso mi cosita de Mentos para explicar el en sí en mis grupos, pero tengo que hacer un cubo de papel, porque me hace acordar el ejemplo de Husserl del cubo de papel, que una vez que yo lo abro para tener todas las perspectivas ya no es un cubo. ¿No? Entonces, o sea, nunca podría yo ver todos los lados del cubo, porque no tengo el ojo de Dios. ¿No? En la clínica esto nos sirve un montón para usar con los pacientes como ejemplo, ¿no? Tengo una amiga que incluso tiene el cubo, no es de papel, pero tiene el cubo para enseñar cómo las perspectivas nunca son las mismas, aunque sea el mismo objeto y sea el mismo observador, ¿no? Ahora, que es interesante, porque al mismo tiempo de la tradición fenomenológica husserliana, esta inabarcabilidad o de un conocimiento, o esta imposibilidad de un conocimiento absoluto del objeto, no significa un relativismo. No significa ni por asomo un relativismo. Sino y a también, eso se le critica a Sartre un montón. O sea, la gente que no lee a Sartre dice, no, porque Sartre es relativista. Y dice, por favor, enséñame dónde. Porque no.
Claro, sí, sí, sí. El conocimiento que se da en perspectiva, porque y además al mismo tiempo no es no hay que comprenderlo desde una falencia de la percepción, sino que el objeto mismo se da siempre en perspectiva. La cosa misma forma parte de la ontología, de la cosa misma darse en perspectiva, y eso es característico de la tradición fenomenológica. Además, ¿no? Que se va a dar siempre desde un horizonte. Esto viene de la misma intencionalidad de la conciencia, o sea, no hay como que el objeto se dé sin una conciencia que lo aprenda, ¿no? O sea, como que la inseparabilidad del sujeto y el mundo, ¿no? Bueno, en Heidegger es el Dasein, pero ahí tenemos Sí, además que los objetos se abren siempre, se muestran en referencia a ese para sí y se ubican a la izquierda o a la derecha tomando como punto de referencia, y donde el punto de referencia es el para sí, que es un ser ahí. Y a ver, sí podríamos hablar de una relatividad en términos de relación, porque el objeto está siempre en relación va a ver, el en sí, en términos del ser de la nada, el en sí está siempre en relación al para sí, como el para sí está en relación como el para sí está en relación al en sí. Que además es ontológico. El ser para sí es revelación revelada de los existentes, de aquello que no es él, ¿no? En ese sentido, no. A ver, podríamos decir que hay una cuestión relacional, no relativo en el sentido en que se habla de relativismo en términos coloquiales, ¿no? Y de hecho, profe, recuerdo en Heidegger lo del ser percibido y lo percibido, en Problemas Fundamentales de Fenomenología, en donde aparece justamente este horizonte de encuentro entre el que percibe, en este caso, bueno, el Dasein, y lo percibido, y ese horizonte que permite justamente esa relación que usted menciona. Claro, sí, 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 claro. Bueno, además, ¿no? El objeto se da dentro de un mundo, no dentro de un mundo, perdón, se da sobre un mundo, se da en un horizonte, a partir del objeto central. Claro, porque esta idea del objeto que puedo apartar y tener un conocimiento absoluto es una idea abstracta. El objeto concreto es un objeto que se da siempre en perspectiva y las perspectivas son inabordables. Merleau-Ponty emplea un término, emplea una construcción semántica interesante que dice el misterio del mundo. El mundo es siempre, es un siempre más, es inabarcable. No lo puedo reducir nunca al conocimiento como, nunca puede ser reducido al conocimiento, ¿no? Y en este sentido, profe, también se estaría pensando, por esto que mencionaba de la originalidad de Marx, ¿no? De esto de la historia siempre está en curso y el ser como irreductible al saber, o sea, por eso es un siempre excederse, es siempre un exceso en ese sentido que no pueda acaparar por medio de estos saberes, que, bueno, serían parciales en este sentido, ¿no? Por eso esta pretensión de construir verdades totalizadoras y no quedarse desde el plano del conocimiento que parte, como usted mencionaba, en Hegel, de la cuestión del fin, ¿no? O sea, Claro. de hasta ahí. Bueno, a mí me parece, y sobre todo en el caso del marxismo, que está señalando vos, es cuando el marxismo se vuelve un dogma, se vuelve un esquema preestablecido que no da cuenta del movimiento histórico, sino que cercena al mundo histórico para que pueda ser acoplado a ese modelo de pensamiento. Hay en Historia y Conciencia de Clases, creo que es el primer capítulo que se llama, que es el marxismo ortodoxo, Lukács dice que ¿qué es lo propio del marxismo? Para poder, hay una discusión dentro del propio marxismo, que es en torno a la ortodoxia.
lo que Lukács dice que es lo propio y lo característico del marxismo es la dialéctica entre la teoría y la praxis. Y que los criterios de legitimidad del saber, del conocimiento, no son del ámbito lógico especulativo, sino de criterios práctico-históricos. Y en ese sentido, Lukács dice algo que está bueno, se podrían caer y ser refutadas todas las tesis de Marx y de Engels, pero sosteniendo la relación entre teoría, la dialéctica entre teoría y praxis, podríamos seguir siendo marxistas ortodoxos. Si mantenemos eso, no hace falta adherir a todas las tesis de Marx, porque la historia nos puede demostrar, claro, si la historia nos demuestra que esas tesis X son refutadas, la historia refuta algunas de las tesis, eso no significa abandonar el marxismo ortodoxo. ¿Por qué? Porque formaría parte de lo propio del marxismo pensar esta excedencia de la historia. Esta excedencia de la historia con respecto a la teoría. ¿Continúo? Sí. Creo que me quedé aquí. Pero provoca nuevas dificultades. Sí, fue ahí, ¿verdad? Era al inicio de la 169. Sí. ¿Cómo establecer después qué es un mismo movimiento el que anima a estos procesos dispares? Particularmente, el pensamiento es a la vez del ser y conocimiento del ser. Es la praxis de un individuo o de un grupo en condiciones determinadas, en un momento definido de la historia. Como tal, sufre a la dialéctica como ley suya, por la misma razón que el conjunto y el detalle del proceso histórico. Pero es también conocimiento de la dialéctica como razón, es decir, como ley del ser. Esto supone un retroceso esclarecedor en relación con los objetos dialécticos, que por lo menos permita mostrar su movimiento. ¿No hay en esto una contradicción insuperable entre el conocimiento del ser y el ser del conocimiento? Que esto es como lo que, con lo que inicia el ser y la nada, ¿no? Justamente. Sí, te pensaba lo mismo y lo trajo Thais a colación, ¿no? Es el mismo problema. Sí. El mismo problema, Exacto. hay una relación entre ambos problemas, sí. El error consistiría en creer que se ha conciliado todo al mostrar el pensamiento en tanto que ser arrastrado por el mismo movimiento que la historia entera. En esta medida no se puede alcanzar él mismo en la necesidad de su desarrollo dialéctico. Esto me parece que, disculpa que te interrumpa, me parece no. muy interesante, ¿no? Esto de que el pensamiento, en tanto que ser arrastrado por el mismo movimiento que la historia entera, el movimiento que hace a la historia y que al mismo tiempo arrastra, lleva al pensamiento. Y el marxismo, el materialismo histórico, tiene que dar cuenta de este ser arrastrado por la historia y no quedarse en una situación de dogmatismo que sería seguir manteniéndose como una verdad ajena, o una verdad a la cual la historia tiene que ajustarse. Como un lecho de Procusto, así, donde tiene que encajar. Exacto, ahí está, es la cuestión de la discusión que va a tener Sartre con esta forma de comprender el marxismo, claro. En la fenomenología del espíritu, la conciencia capta en el otro su propia necesidad y al mismo tiempo encuentra en sí misma la necesidad del otro. Pero según Hegel, el cristianismo y el escepticismo me dan una luz para comprender el momento anterior, el estoicismo y sobre todo que el saber, perdón. El estoicismo y sobre todo que el saber es saber, que el ser es saber. Así ocurre que el pensamiento se encuentra, que es a la vez constituyente y constituido. En un mismo movimiento sufre su ley.
en tanto que constituido y la conoce en tanto que constituyente. Bueno, Pero si... acá una cosa, ¿no? Sartre se está refiriendo, no nos volvamos locos, porque acá con las figuras del escepticismo, el estoicismo y el cristianismo, se está refiriendo al capítulo 4 de la fenomenología del espíritu cuando habla de la autoconciencia, ¿no? Ahí después de la dialéctica del amo y el esclavo, o de la dialéctica señor-siervo, aparecen las figuras, ¿no? Del estoicismo, del escepticismo, y el alma, no, perdón, el alma bella no, la conciencia desgraciada, o la conciencia desventurada, que es la conciencia cristiana. Digo, no nos volvamos locos en esto. Cuando Sartre está hablando, menciona estoicismo, escepticismo, cristianismo, está hablando de estos momentos dentro de la fenomenología del espíritu. No está hablando no está hablando de la filosofía estoica, ni de otro escepticismo que no sea esta figura que emplea Hegel, ¿no? El capítulo 4 de la fenomenología del espíritu. Pero si el pensamiento ya no es el todo, asistirá a su propio desarrollo como a una sucesión empírica de momentos. Y esta experiencia le entregará lo vivido como contingencia y no como necesidad. Aunque... Claro, ¿qué nos ofrece? Ahí está la cuestión, ¿no? ¿Qué nos ofrece el empirismo? El conocimiento como la experiencia característica del empirismo va a ser que nos demuestra una serie de hechos como contingencia y no como necesidad. Mientras que la dialéctica hegeliana nos muestra la necesidad de los distintos momentos, ¿no? Porque una piensa el pasado. Ahora, el acceso al conocimiento es decir, el hegelianismo puede pensar la necesidad de los distintos acontecimientos a partir de que se ubica en este fin de la historia. Sin embargo, el empirismo nos ofrece hechos contingentes. Pero como vamos a ver, y esto es característico del pensamiento sartreriano, y está en el ser y la nada, es la relación entre contingencia y necesidad, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Yo soy contingente, pero si soy es el ser y la nada, ¿no? Mi existencia es contingente, pero una vez que se da, necesariamente tiene que ser en un ahí determinado, en un tiempo determinado, etcétera, ¿no? Entonces ahí se articula la necesidad y la contingencia, que también va a ser en la crítica de la razón dialéctica, cuando Sartre piensa la historia, por ejemplo, ¿molesta si a veces adelanto capítulos en el comentario? Vamos adelante. Sartre define a la historia humana como lucha contra la escasez o contra la rareza. Alan hizo una mención en la conferencia del otro día. La rareza o la escasez determinan la historia humana, pero la escasez es contingente. Sin embargo, es necesaria. Una vez que es contingente, dada la escasez, el hecho de que es contingente, se vuelve necesaria. Porque es nuestra, y esto es importante, porque ¿de qué habla Sartre cuando habla de la historia humana? Habla de nuestra historia, no es una historia abstracta. Cuando pensamos nuestra historia, que es contingente, estamos pensando en esta historia. Entonces, acontecimientos como la rareza o lo práctico inerte son necesarios. Porque forman parte de... Podría no haber sido así, pero es así. En tanto es así, es necesario, ¿no? Aunque se viese él mismo como proceso dialéctico, no podría mostrar su descubrimiento más que como un hecho simple. Con mayor razón, nada hay que pueda autorizarlo a decidir que el movimiento de su objeto se regule sobre su propio movimiento, ni que regule su movimiento por el de su objeto. Si en efecto el ser material, la praxis y el conocimiento son realidades irreductibles, no hay que recurrir a la armonía preestablecida para hacer concordar sus desarrollos. Con otros términos, si la búsqueda de la verdad tiene que ser dialéctica en sus pasos,
¿Cómo probar sin idealismo que se une al movimiento del ser? Si por el contrario, el conocimiento tiene que dejar que el ser se desarrolle según sus propias leyes, ¿cómo evitar que los procesos, cualesquiera que sean, no se den como empíricos? Por lo demás, en esta segunda hipótesis nos preguntaremos a la vez cómo un pensamiento pasivo y por lo tanto no dialéctico puede apreciar la dialéctica, o, con términos de ontología, cómo la única realidad que se escapa a las leyes de la razón sintética es precisamente la que las decreta. No se crea que es posible escaparse con respuestas pseudodialécticas, como esta, entre otras. El pensamiento es dialéctico por su objeto. Solo es la dialéctica en tanto que movimiento de lo real, porque si es verdad que la historia se ilumina cuando se la considera dialécticamente, el ejemplo de los positivistas prueba que se la puede considerar como simple determinismo. Hay que estar, pues, ya establecido en la razón dialéctica constituyente para ver en la historia una razón dialéctica constituida. Solo que si la razón dialéctica se hace en lugar de sufrirse, ¿cómo se puede probar que se une con la dialéctica del ser sin volver a caer en el idealismo? El problema es viejo y reaparece cada vez que resucita el viejo dualismo dogmático. Podrán extrañarse de que llame dualismo al monismo marxista. De hecho, es a la vez monismo y dualismo. Es dualista porque es monista. Marx definió su monismo ontológico al afirmar la irreductibilidad del ser en el pensamiento y al reintegrar, por el contrario, los pensamientos en lo real como cierto tipo de actividad humana. Pero esta afirmación monista se da como verdad dogmática. No podemos confundirla con las ideologías conservadoras, que son simples productos de la dialéctica universal. Así, el pensamiento como portador de verdad vuelve a tomar lo que había perdido ontológicamente a partir del derrumbe del idealismo. Pasa a la categoría de norma del saber. Sin duda que el materialismo dialéctico tiene sobre las ideologías contemporáneas la superioridad práctica de ser la ideología de la clase ascendente. Pero si fuese la simple expresión inerte de este ascenso, o aún de la praxis revolucionaria, si se volviese sobre ella para iluminarla, para mostrársela a sí misma, ¿cómo podría hablarse de un proceso en la toma de conciencia? ¿Cómo podría ser presentada la dialéctica como el movimiento real de la historia develándose? En realidad, solo se trataría de un reflejo mítico como hoy es el liberalismo filosófico. Por lo demás, aún las ideologías más o menos mistificadoras tienen para el dialéctico su parte de verdad. Y Marx insistió sobre ello con frecuencia. ¿Cómo funda esta verdad parcial? En una palabra, el monismo materialista ha suprimido felizmente el dualismo del pensamiento y del ser en beneficio del ser total, luego alcanzado en su materialidad. Pero es para restablecer a título de antinomia, al menos aparente, el dualismo del ser y de la verdad. Bueno, con esto podemos terminar la lectura de hoy y pasar a los comentarios ya más explícitos, ¿no? Bueno, avanzamos bastante, tres parágrafos. Bien, bastante denso este apartado, ¿no? Sí. Esta idea de que Marx es dualista porque es monista. Pero por otro lado me parece, si bien es complejo o es muy llamativo, me parece que a lo último lo aclara, porque en tanto él, por un lado, ¿no? El ser es irreductible al pensamiento, al mismo tiempo el pensamiento es una cierta actividad humana que se inscribe en el ámbito de la historia. En ese sentido, ¿no? Es cuando dice es monista, pero también es dualista, porque
aún así, el pensamiento como cierta actividad humana no puede reducir el ser a sí mismo, ¿no? Y eso es lo que hace posible este dualismo entre el ser y la verdad. Pero dualismo que no es este dualismo aparente del que habla Sartre, no es un dualismo en el sentido antagónico, sino que es una relación dialéctica y de reciprocidad. Ahí me parece que está el núcleo para pensar esta idea de monismo y dualismo. El ser transgrede, desborda, sobrepasa al pensamiento, pero como el pensamiento es siempre una actividad humana, está inscrito en el orden del ser. Y ahí ¿no? Dualismo no es un dualismo absoluto, no es sino que se da, hay una situación de contradicción, si se quiere, pero esa contradicción en el sentido dialéctico, ¿no? Por eso puede haber un movimiento entre el pensamiento y el ser, hay una relación. Aun cuando el ser desborde al pensamiento, el pensamiento está en relación al ser. O sea, no sería una contradicción antagónica, sino vinculante, es decir, donde están Claro, ambos operando. no serían contrarios tomando lo que dice la diferenciación entre contrarios y contradictorios que Sartre hace en El ser y la nada, cuando habla cuando habla del ser y de la nada, del ser y el no ser, serían contradictorios y no contrarios. Porque lo contrario serían fuerzas antagónicas, no dos cuestiones antagónicas. Claro, Referido sí. a eso, recuerdo, de hecho es la primera lectura que le estoy dando, pero usted menciona, no sé si es en la tesis doctoral o la de licenciatura, a colación de esto el problema de Engels con respecto al positivismo y esta cuestión de, bueno, si la dialéctica está en el objeto y cómo es tomada también por el marxismo dogmático, y esta lectura de lo social o la superestructura como reflejo de simplemente la estructura económica y cómo cae en un reduccionismo. La pregunta es, en este sentido, Sartre tiene cierta referencia cuando habla de positivismo y cuando habla de marxismo dogmático a esta lectura también que queda de Engels, o es algo que no se trabaja o no la menciona explícitamente. No, Sartre menciona explícitamente a Engels. En cuestiones de método, además lo menciona explícitamente cuando toda la cuestión de la dialéctica de la naturaleza lo menciona a Engels y dice la forma en que Engels piensa las tres leyes de la dialéctica dadas en la naturaleza, todo eso lo menciona explícitamente. Creo que más que a la dialéctica de la naturaleza, creo que se refiere al anti-Düring, donde también hace Engels una mención a esta dialéctica de la naturaleza. Después, en torno al... Habría que ver a qué marxistas contemporáneos se puede estar refiriendo Sartre. Puede ser que posiblemente sean contemporáneos a él, Nabil, Garaudi, puede ser que sean estos autores. La referencia a Engels es, sí, explícita. Explícita y ya proviene desde antes de la crítica de la razón dialéctica en Materialismo y Revolución. Hay una explícitamente, que es un texto del año 47, si mal no recuerdo, de 1947, explícitamente una crítica a Engels, incluso algo, creo que lo señalé en un encuentro. Hay una nota al pie de página que está hablando maravillas de Marx y dice, bueno, pero esto pasó antes del nefasto encuentro de Marx con Engels. Entonces, en este sentido, quizás la cuestión del marxismo dogmático de esta lectura vendría de esa lectura puntual, o sea, esa esclerosis que sufre el marxismo dogmático y la cuestión del etapismo estaría referido a esa lectura más positivista
y mecanicista, o habría otra crítica además de esta cuestión con respecto al dogmatismo y al etapismo? No, es la forma en que se va a desarrollar el marxismo. A ver, estos textos de Engels son un poco el fundamento que va a seguir a posteriores desarrollos de esta idea, de este pensamiento mecanicista, etapista, etc. Yo no sé si lo conté acá, porque es algo que siempre lo cuento. Hay un libro de seguro lo conté, pero hay un libro de 1951, mi papá era del Partido Comunista Argentino, y este libro, yo lo encontré una vez en mi casa, de 1951, se llamaba El desarrollo de la naturaleza y la sociedad. El texto comenzaba, a ver, texto escrito en la Unión Soviética, y después traducido al castellano, comenzaba con la formación de las moléculas, pasaba y se veía cómo se iban dando las leyes de la dialéctica en la formación de moléculas, pasaba a la formación de nebulosas, estrellas, planetas, materia orgánica, vida, ser humano, iba a ser creación del ser humano, y culminaba con la revolución comunista. O sea, a ver, el desarrollo mismo de las leyes. Ahora tuve mudanzas y no sé si lo tendré por acá. Pero era fantástico ese libro. Digo, era fantástico porque era el desarrollo de las leyes de la dialéctica en la materia que hacían que se formen las moléculas, las nebulosas y todo lo otro culminaba necesariamente en la revolución comunista. E incluso en la introducción a la dialéctica de la naturaleza, Engels, y esto lo señala Sartre en cuestiones de método, termina proponiendo la tesis del eterno retorno. Sí, eso lo leí de usted, pero... Sí, pero lo dice explícitamente porque el universo material se va desarrollando a partir de las leyes, de estas leyes, y bien podría pasar que todo culmine en un fin del consiguiente desarrollo de las leyes de la naturaleza, de las leyes dialécticas de la materia que hacen a la naturaleza, podrían conllevar a un fin del universo, pero todo de vuelta se volvería a repetir. No en el sentido extra, ¿cómo podríamos decir? Sobre metafísico, o no metafísico, o no de la metafísica tradicional en el cual habla Nietzsche, sino a partir de este racionalismo positivista y este monismo metafísico de la materia, Engels sostiene la posibilidad del eterno retorno. Como las leyes dialécticas de la materia son eternas e inmutables, llegaría a un punto en que podría repetirse siempre lo mismo. Y se explicaría la historia a partir de este desarrollo de lo más minúsculo a lo más complejo. O sea, sería como una cuestión de... Porque estas leyes están inscritas dentro de la materia. E incluso ¿no? La idea de que el cerebro humano, también en el cerebro humano, operan, como es material, siguen operando las leyes de la dialéctica. Claro, se termina reduciendo al ser humano una cuestión meramente mecanicista. Claro, sí. A procesos químicos, bueno, un movimiento que tranquilamente podría entender la física, ¿no? También en ese sentido y explicarlo, porque es una cuestión mecánica. Claro, sí. Y esa, profe, esa lectura es la que no permitiría de alguna manera entender esa excedencia del ser, o sea, es decir, esta lectura no me estaría saliendo o sea, de esta lectura mecanicista y demás no permitiría comprender justamente ese exceder del ser, porque el conocer estaría apresándolo en esta lógica más mecánica y perdiendo de vista este exceder de esa mecánica. Claro. Porque en última instancia estas
leyes de la dialéctica están inscritas en todo el ser. Ya al estar descifradas estas tres leyes, tengo descifrado el ser. En algún punto, me parece, lo que opera en este sentido es la distinción cartesiana de lo claro y distinto, que va a ser característica del pensamiento científico moderno, del cual este marxismo dogmático es un heredero radicalizado incluso, ¿no? Pensemos eso frente a la idea del mundo como misterio permanente que ya aparece, en el caso de Sartre, ya aparece en los textos previos al ser y la nada, ¿no? Este texto que mencionamos, hablamos el otro día con Jacqueline y con Thais, como la intencionalidad, ¿no? El texto sobre la intencionalidad en Husserl. Ujú. Claro, y el sujeto cognoscente es un sujeto absoluto también. Claro que ahí está la contradicción, ¿no? La contradicción es cómo se puede conocer, qué sujeto es el que conocería estas tres leyes, ¿no? Eso sería un sujeto que está por encima, o es también la mirada de Dios, ¿no? Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario, por ahí pueden decir algo, alguien más, con respecto a la pregunta de Facundo. Más bien yo me quedaba, andaba rastreando aquí en cuestiones de método también un poco como esta discusión. Pero es muy interesante también en relación con casi este paralelismo o esta continuidad como tú lo has mencionado, Maxi, en relación con el ser y la nada. O sea, me llama mucho, ya lo había leído ahorita que lo releímos, pero esta última parte del quinto parágrafo parece la introducción del ser y la nada. Y la verdad es que en este momento, un poco, ahorita que los escucho a ustedes, establecer, o sea, remitirme de alguna forma a las categorías que Sartre va expresando en el ser y la nada, me ayuda a comprender mejor qué es lo que está claro a la luz del marxismo, a la luz de la crítica que él está haciendo, me ayuda a comprender mejor un poco hacia dónde, por dónde parece que se está dirigiendo también, ¿no? Porque no sé, no me parece que sea tan disonante, o sea, por ejemplo, la cuestión del conocimiento, o sea, que no sea el punto irreductible, es algo que viene planteando desde textos anteriores al ser y la nada, ¿no? Y me parece que eso es muy interesante. Pero ahorita, bueno, apenas como que estaba procesando, me vinieron muchas ideas a la mente. Claro, la misma idea de la conciencia siendo arrojada, expectorada en el mundo, que va a aparecer en la trascendencia del ego. Claro, la misma idea de que no hay este estado de apertura al mundo en donde el yo es una cuestión posterior, ¿no? Es una cuestión del ámbito de la trascendencia, que no hay lo podemos ver. Hasta yo diría que es necesaria esa postulación para las cuestiones que van a aparecer en la crítica de la razón dialéctica, esta postulación de la conciencia que va a ser en la trascendencia del ego, sirven como fundamento en algún punto para la crítica de la razón dialéctica. La verdad, esto está ya en el texto que está en Situaciones 1, pero que fue escrito, si no me engaño, yo lo tengo apuntado en algún lado, creo que, bueno, no me voy a arriesgar la fecha, 37 quizás. Una idea fundamental de la fenomenología de Husserl, la intencionalidad. Me encanta este texto, son tres párrafos de pura magia, ¿no? Y yo creo que él sigue fiel, o sea, yo justo estaba haciendo la arqueología del término en Sartre, en el ser y la nada, y sigue fiel, pero va agrandando cada vez más. Por eso yo creo que sí, o sea, la crítica es una visión antropológica y sociológica de su ontología, ¿no? Claro. O sea, es como alargar cada vez más ¿Dónde se pone, o quizás uno lo que podría ver como diferencia
es todo el peso del histórico y el peso de lo social, pero que ya está en el ser y la nada, igualmente. Y está, ustedes que lo trabajaron más, están en los escritos como en Jean Genet, está puesto todo el peso de la facticidad. En este sentido, me parece que en la crítica de la razón dialéctica no hay un cambio o una transformación, ¿no? De los planteos, sino que profundiza en algunas de las perspectivas que ya estaban inscritas, ¿no? Por lo general creo que esto lo hablamos también, el tema de pensar, bueno, el ser y la nada, Sartre está hablando de la libertad absoluta, mientras la crítica de la razón dialéctica está hablando de todos los condicionamientos históricos y todo el peso de la facticidad. En el ser y la nada, la facticidad es fundamental y es aquello en donde se da el ser para sí. Ujú. La libertad misma se da en esa facticidad. Claro. Creo que está bien en la crítica de la razón dialéctica, lo está viendo quizás desde el lado más de la facticidad y del peso de lo social, pero ese peso de lo social está en todas las obras de Sartre. No, a ver, sí. Pesa más, o sea, acaba pesando más la facticidad y la libertad se pone un poco más restringida, si vamos a verlo así, que la idea inicial en el ser y la nada, porque lo que es el hilo conductor aquí es la historia, ¿no? Y justo todo esto que ya existe antes de mí, ¿no? O sea, en el ser y la nada sí la facticidad sale y toda la cosa, el sí, en el para sí, ¿no? Y el para sí trascendiendo y toda la cosa, pero me parece más un análisis desde que el para sí surge, ¿no? Y vamos viendo y cómo se relaciona uno a uno, ¿no? Y no tanto agrandado, no tanto en grupos y también, o sea, esto que ya viene constituyente desde antes del aparecimiento del para sí, ¿no? No sé si Claro. me hago entender. No, pero perfectamente esta situación que se da en la facticidad. Y está, claro, pensando en la historia que recibimos, la historia que nos hace, pero solo hay posibilidad de una historia que nos hace si, aunque también está, si hay una historia que hacemos, aunque toda la dimensión del pasado en el ser y la nada aparece. El pasado es aquello que llevo sobre mí, esa dimensión del ser que me hace ser lo que soy, pero solo lo soy en el modo en que lo niego, ¿no? Porque soy libre y soy proyecto a futuro, e incluso, pero y también con respecto a ver, también habría que tener en cuenta, en el ser y la nada está haciendo una ontología. Está haciendo una ontología que después puede desplegarse en análisis, en escritos en torno a la situación, etc. Porque pienso en todo el peso de lo social que hay en el Genet, y que no que no anula la libertad, porque bueno, ustedes lo tienen muy presente, pero cuando Genet es descubierto, lo descubren robando y le dicen ladrón, hay todo un peso de lo social, ¿en dónde? Bueno, sabemos, Genet no fue parido al mundo, sino fue defecado al mundo, creció en un orfanato, fue adoptado, lo vivió de prestado, etcétera, etcétera. Y Sartre le dice lo siguiente: cuando a Genet le dicen, lo apresan robando y le dicen ladrón, es expulsado del mundo, es expulsado de la naturaleza. Entonces tiene dos opciones Genet: suicidarse o convertirse en aquello que fue designado por el otro. E incluso Sartre dice lo siguiente: Genet, por la misma situación, ¿se acuerdan que está esta parte, ¿no? Cuando Genet estaba en una campiña francesa, no estaba en la ciudad, por lo tanto, no tenía acceso para poner en tela de juicio la propiedad privada. ¿Por qué? Porque estaba en un ámbito campesino. Si hubiera estado en un ámbito campesino conservado, y Sartre dice, si hubiera estado en una ciudad
podría haber tenido contacto con los obreros, con el Partido Comunista, de alguna forma, digamos, no el contacto directo, pero podría haber puesto en tela de juicio la propiedad privada. No lo podía hacer, porque fácticamente no lo podía hacer. Sin embargo, tenía opciones. Convertirse en aquello por lo que fue estigmatizado, intentar fundirse con el ser, que es el ser ladrón, que significa hacer el mal, etc., o suicidarse. Y en el idiota en la familia, y bueno, lo tengo presente aquí por el comentador catalano, Joseph Catalano en Reading Sa, que dice que, o sea, justo la libertad surge en el movimiento progresivo, porque es justo cuando transciendo, iba a decir asimilo, pero asimilo no, transciendo esto que me fue dado y que es mi pasado y que ya es un en sí para mí, hacia algo que puedo hacer conmigo, que es lo que ya sale en la citación de Genet, que no importa lo que hicieron con nosotros, pero lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. ¿No? Y yo creo que la crítica y la razón dialéctica fue el momento que él tuvo para detenerse en lo que hicieron con nosotros. Claro. Mira cómo somos marcados por ciertas cosas, pero esto no nos define, Claro. no nos limita. Claro, sí. Bien, Mucha ya pregunta para el pensamiento. podemos hablar un poco más si quieren, pero ir cerrando. Pero, Yo si quieren. tenía una duda, bueno, parece que cada vez me voy buscando más atrás y más atrás, pero a propósito de lo que señalaba Facundo, me quedaba pensando en, ¿cómo decirlo? ¿De dónde viene esta cuestión positivista de comprender de esta manera mecanicista, digamos, la realidad, el desarrollo, o bueno, supuesto, digo, si es que se puede hablar de un desarrollo en esos términos, pero del desarrollo de la historia en términos mecanicistas, es decir, del desarrollo de la historia como algo ya casi hasta predecible, ¿no? Siguiendo ciertas fórmulas, se vuelve todo, o sea, tú vas siguiendo estas fórmulas y entonces obtienes o vas a obtener tal, ¿no? Me quedaba pensando en esto porque, pues, hay varias vertientes, o sea, claro, siempre se atribuye como a ciertos conocimientos científicos, ¿no? O sea, pensando como en estas verdades duras, ¿no? Irrefutables que nos da la ciencia. Pero también hay una crítica muy fuerte, o sea, en relación al quehacer científico en esas épocas. O sea, estaba pensando ahorita, así súper rápido, en, por ejemplo, en todos los desarrollos de lo que más adelante va a ser la cibernética. O sea, por ejemplo, desde la cibernética podemos pensar en lo que son máquinas triviales, máquinas no triviales, y una máquina trivial, pues sí, más o menos podría ser esta, ¿no? La de, si tú metes 1 y tienes una función más 2, pues vas a tener como resultado 3, y siempre va a ser 3, y no hay ahí ningún tipo de incidencia por parte de la historia, o por parte del conocimiento, de la experiencia, pues. Pero una máquina no trivial pues no funciona de esa manera, ¿no? O sea, tiene una memoria, puede arrojar diferentes resultados. A lo que voy es que son formas que no son tan contemporáneas, sino que ya datan de inicios del siglo XX, de comprender la ciencia. Y además en Rusia hay un desarrollo muy fuerte por parte o sea, hay un desarrollo muy fuerte de la cibernética ya. Entonces me llama mucho la atención que por una parte esté un marxismo dogmático, pero dogmático hasta científicamente dogmático, pues, o sea, hasta un dogma que la misma ciencia está criticando. Entonces me quedaba pensando un poco a propósito de lo que señalaba Facundo, eh, justo eso, o sea, de dónde están saliendo estos marxistas dogmáticos tan doblemente dogmáticos, ¿no? Tan filosófica, marxistamente, como tan científicamente. No sé, ahorita que los escuchaba, me llamaba la atención. ¿Por qué no? Porque de pronto no están esos otros, ¿no? Esas otras formas de pensar el quehacer científico, por ejemplo, ¿no? No en esta lineal, en esta cosa tan lineal, perdón. Pero eso, creo que ya es como desvariarme un poco, bueno, irme muy lejos de la discusión, pero me llamó la atención, o sea, no sé.
Y yo creo, a ver, qué pregunta de que no sé si se puede responder, es como para hacer un estudio, una tesis, ¿no? Pero creo bastante, a ver, creo que en algún punto está el temor de la desviación de la ortodoxia y por otro lado, a ver, como un momento de dogmatismo que se va a dar también a partir, en el caso de la filosofía, pero pensemos en Lukács, cuando el Lukács de Historia y Conciencia de Clase no es el mismo que el Lukács de Asalto a la Razón, en donde va a decir que los existencialismos conllevan al irracionalismo y el irracionalismo conlleva al fascismo. Son momentos, creo que es, ahora me puedo estar equivocando, Ernst Bloch, creo que fue él, no sé, había sido alguien que había estado cercano a la escuela de Frankfurt y después había ido a Rusia, no había ido a Estados Unidos tras el advenimiento del nazismo. Por ahí me equivoqué de autor, pero él sostenía, por ejemplo, una lectura de Hegel, en donde vinculaba a Hegel y a Marx, viendo la herencia hegeliana que tenía Marx y viendo los puntos en contacto entre estos dos filósofos, y creo que lo sacaron de dar clases en la universidad, casi lo destierran a Siberia, porque la posición oficial es Hegel conservador, Marx revolucionario. Pero tenés razón en lo que decís. Quizás está cuando en la ciencia soviética. Bueno, también tengamos en cuenta igualmente que en la ciencia soviética estaba la teoría de la relatividad, estaba vista como una teoría burguesa, ¿no? No era aceptada la teoría de la relatividad. Pero habría que ver este desfasaje entre la práctica científica y lo que se señala, y desde la teoría más especulativa, ¿no? Que termina operando como propaganda, ¿no? Como ideología en el sentido de propaganda. Me parece, me parece. Sí, y este es, además, ¿no? De la acusación a distintas corrientes filosóficas como espiritualismo, irracionalismo, pensamiento burgués de la decadencia. Si de esa manera se comprendía al existencialismo incluso. Claro, claro. Sí, es que era un marxismo dogmático muy expulsivo, o sea, como que todo estaba mal, o sea, todo era ciencia o conocimiento, filosofía burguesa, ¿no? El campo de la literatura era, Claro. pero la literatura, y no por el contenido, sino en las formas, la única literatura válida era el realismo, Claro. ¿no? Frente a otro, el realismo digo, y en el sentido, no el realismo enfrentado a la fantasía o a la ciencia ficción, estoy hablando de la prosa realista, objetiva, esa era la única literatura no burguesa, literatura como la de, yo me acuerdo de haber leído hace unos años atrás una crítica, había salido en un diario, un intercambio de correos, de cartas, un intercambio epistolar entre Camus y un marxista dogmático, y donde la crítica, pero no en la discusión de Camus en torno a la violencia o no violencia, sino en torno a una novela. Y lo que lo acusaban era de decadente burgués por la estructura, no ser realismo objetivo, ¿no? Mm, mm. Sí, sí, además es un periodo de literatura, o sea, muy, muy peculiar.
además ese movimiento, este momento del que hablamos de dogmatismo se contrapone al de la década, al primer momento de la Revolución Soviética, ¿no? Donde se dan todas las vanguardias, todo es el arte experimental, donde hay cosas fantásticas que llegará hasta un poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, claro. Vanguardia en cine, vanguardia en muchas cosas, ¿no? Creo que uno de los primeros dibujos animados en la historia es de la Unión Soviética, que es de la década si no me equivoco, es de la década del 20. Vaya, pues no me sorprendería, Pero que no era propagandístico, era un arte crítico, ¿no? Es el momento instituyente de la revolución. En Merleau-Ponty diría, el problema de las revoluciones es cuando se convierten cuando pasan del momento instituyente al momento de lo instituido, ¿no? Claro.